bíblicos para la inversión. Nos estamos volviendo todos unos expertos en administración financiera. Amén. Usted podría creer que Betel iba a llegar a esto, a preparar a su congregación en pleno a cómo gastar, a cómo ganar y a cómo invertir. Y mucha gente dirá, imagínense los temas que están tocando ahí en Betel. Se les está enseñando hasta cómo invertir. Y hoy vamos a ver los principios bíblicos para la inversión. ¿Sabía usted que para invertir también hay principios bíblicos? Amén. ¿Sí? Qué bueno que usted lo sepa. Qué bueno saber que usted sabe que hasta para eso hay principios bíblicos. La Biblia habla favorablemente de la inversión. Se nos ha enseñado muy poco acerca de las finanzas bíblicas y de la inversión, de los gastos, de los egresos, de los ingresos, del ahorro. Pero hoy nosotros vamos a ver principios bíblicos para la inversión. Proverbios capítulo 21, verso 5. Arrancamos con Biblia porque son principios bíblicos. Entonces arrancamos con Biblia. Proverbios capítulo 21, verso 5 dice, esta es Reina Valera 1960. Dice así, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Lo voy a volver a leer para que usted lo dijera, porque bueno, usted hay que darle tiempo para digerir. Los pensamientos del diligente, ¿de quién están hablando aquí? Del diligente. Bueno, los pensamientos del diligente ciertamente tienden ¿a qué? A la abundancia, no a la escasez ni a la pobreza, a la abundancia. Ese es el enfoque en el que un diligente siempre está pensando. Pero estamos hablando de un diligente, no de un avaricioso. Oiga bien, porque no es lo mismo tener avaricia que ser diligente en la abundancia. La gente confunde estas dos cosas, porque la avaricia no es de Dios. Y hay gente que tiene pensamientos de abundancia, pero desde el enfoque de la avaricia, de la codicia, pero no de la diligencia de cómo tener la abundancia. Entonces usted tiene que empezar a diferenciar que la persona diligente, cuando se sienta a pensar, de seguro que su camino será sobreabundar. Amén. Mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Hay gente que no piensa para invertir, ni en qué va a gastar, ni qué va a comprar, ni qué va a obtener, sino que alocadamente comienza a dejar al turco, al que pasó, al que encachea, sola naranja, ¿qué más cosas allá? Movilnet, huepa. Cuando vienen a ver, abren la nevera y dicen, huepa, me quedé sin nada. Y entonces su final es la pobreza. Me gusta la versión BLS, Proverbios 21:5, y dice, cuando las cosas se piensan bien, el resultado es cuando se hacen a la carrera, el resultado es
desastroso. Eso no solamente cabe en finanzas, eso es en todas las áreas de nuestra vida. No es solamente para finanzas. A veces tomamos decisiones alocadamente en cualquier área de nuestras vidas y lo que hacemos es un desastre. Pero cada cosa tiene su resultado. Si se piensa bien, el resultado es provechoso. Pero si se hacen las cosas mal, el resultado obviamente también será un desastre. Dígale al que está a su lado, esto no solamente es en finanzas. Hágale así en el hombro, es en todas las áreas de tu vida. Eres duro. Mire, el hermano del lado de allá no le gustó, hágale al del lado de acá. Hágale al del lado de acá. Eso no es solo en finanzas, eso es en todas las áreas de tu vida. Que si no piensas bien las cosas, el resultado de tu vida será desastroso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy me decía una hermana, pastora, no va tan duro. No, hoy viene suave. Tranquilo, hoy viene suave. Porque a veces nosotros leemos la Biblia y nos pasa, mire, así como cuando yo hice ahorita un paneo, a ver cómo iba la mayordomía en ustedes y yo dije, gracias Señor, estoy motivada por este pueblo a seguir estudiando, investigando y indagando. Pero cada cosa tiene su resultado. Si estamos hablando en cuanto a la inversión, ¿quién no quiere abundancia? Todos queremos abundancia, ¿o no? Nadie quiere vivir en la pobreza. Nadie quiere vivir en la miseria, nadie quiere vivir en la escasez. De hecho, le servimos a un Dios que no quiere que vivamos en pobreza ni en escasez, mucho menos en miseria. Amén. Porque Él es un Dios de abundancia. Amén. Los que tenemos el problema somos nosotros, no nuestro Dios. Porque Dios, aun siendo Dios, no puede venir a pensar por ti. Él tiene que enseñarte a pensar. Él tiene que enseñarte a ser diligente. Él no puede ser diligente por ti. Él nos tiene que enseñar a ser diligentes. Y nosotros queremos que Dios haga todo. Que piense, que produzca, que lo dé. No, hermano, esto no es así, esto no funciona así. Usted tiene que aprender principios, usted tiene que aprender palabra, usted tiene que aprender a ser diligente, usted tiene que aprender a sobreabundar. Y Dios te da las herramientas. Amén. Aleluya. Vamos a ver Proverbio 22, verso 3. Dice así: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples. ¿Existen esos simples? No existen, sobran. Y en las iglesias más. Existen más los simples que los diligentes. Porque uno dice, hermano, ¿se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado? La palabra, ¿cuál fue esa? ¿Predicó el pastor o la pastora? No me acuerdo si fue yo o Lila que... El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y uno dice, te dije que no era por ahí.
Pero si usted es uno de los que es avisado, usted dice, no, ya va, a mí me dieron una palabra, la Biblia dice que por ahí no es. Entonces usted ve el mal, lo que hace es que se esconde en la hendidura de la roca. ¿Qué pasa esto en la inversión? Somos muchos de los que no sabemos manejar el recurso, administrar el recurso que el Señor nos da. Y por eso todo lo volvemos nada. Primero, porque no hemos sido diligentes para sobreabundar con lo que el Señor ya nos dio. Segundo, porque a veces cuando vamos a invertir no le preguntamos al dueño del recurso si está de acuerdo. ¿Cuántos negocios no hemos visto que se han venido abajo en desafortunio? Porque Dios nunca participó. Y a usted no se le puede olvidar la clave de la mayordomía. Esa sí espero yo que no se le haya olvidado. ¿Cuál es la clave de la mayordomía? Que Jesús es el dueño de todo. La única que se lo sabe es You Lady, gloria a Dios, por eso ella ha sido tan bendecida. Amén. ¿Cuál es la clave de mayordomía? Él es el dueño. Siempre lo repito. ¿Cuál es la clave de mayordomía? Que Jesús es el dueño de todo. Amén. Si usted no se aprende esa clave en la mayordomía, usted jamás podrá poner en práctica la mayordomía, porque siempre estará administrando los recursos como si fueran suyos, sin importar lo que Dios piense, lo que Dios crea, o si Dios está de acuerdo o no. Por eso usted no ha llegado a la sobreabundancia. Eso de que no, Dios es el socio de mi negocio, Él es el dueño. eso no es así. Dios no es el socio, Dios es el dueño. Amén. Usted no ve que uno hasta se agarra con el socio. ¿Sí? No. Dios no tiene socio, Dios es el dueño. Amén. Si usted empieza a ver a Dios como el socio, usted va a tener, va a sentir que tiene el derecho de también decidir cosas. Bueno, porque yo también soy del 50%, pues. Pero cuando vemos a Dios como el dueño, cambiamos la cosa. Nosotros decimos, no, ya va, primero tengo que preguntar al Señor si Él está de acuerdo que se haga este movimiento. ¿Ve cómo cambia la cosa? Eso es principio bíblico. Amén. Dígale al que está a su lado, no puedes olvidar la clave de mayordomía. Pregúntale, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que Jesús es el dueño de todo. Amén. Aleluya. La inversión debe estar guiada por. Vamos a ver si la gente que está aquí, ¿cuántos han hecho inversión? Amén. Levanten la mano, por favor, la gente que ha invertido. Los otros tienen miedo de decir que han invertido. No le pase como el Lucas, ¿se acuerdan que leímos la Biblia donde dice, después cuando pase alguien y los vea, vieron que no terminaron la torre? A muchos nos ha pasado alguna vez. Sí, claro. Pero las personas que hemos invertido alguna vez, vamos a ver si hemos tenido estos tres principios que son los más puntuales al hacer una inversión. Número 1, sabiduría.
¿Cuántos cuando fueron a invertir tuvieron sabiduría? No es que ahora nosotros queremos tener sabiduría porque nuestra perspectiva cambió. Porque cuando nosotros invertimos, nunca creímos que Dios era el dueño. Pero ahora, en este tiempo, sabiendo que somos mayordomos y vamos a invertir, vemos a Dios como el dueño y lo primero que pedimos es sabiduría. Amén. Señor, guíame que voy a hacer este negocio. Antes lo hacíamos, como dice Proverbio, alocadamente. Porque nuestro objetivo en la inversión siempre fue ganar. Y usted dirá, bueno, pero es que uno invierte para ganar. Bíblicamente, no. Uno invierte es para multiplicar, pero considerando de que Dios esté de acuerdo. Amén. Por eso hemos perdido tanto. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta para invertir es sabiduría. Número 2, diligencia. Ay, que la gente se quiere echar a dormir en una hamaca, ¿verdad? Y que la cosa se multiplique sola. No. Tenemos que ser diligentes. ¿Se acuerdan de los talentos? Amén. Uno fueron diligentes, 2 fueron diligentes, pero uno no. No lo enterró. ¿Qué hizo ese uno? Lo enterró. Enterró el talento y pensaría que iba a salir una mata de talento. Él lo enterró mientras que los demás hicieron una inversión con sabiduría y diligencia. Y entonces ya no tenían ¿cuántos talentos? Los que se le entregó sino doble. Sino que ahora tenían 10. Usted para invertir, no solamente, ya tengo la sabiduría. Bueno, con esa sabiduría hacemos muchas cosas. No. Párese a diligenciar. Número 3. Sobre todo, principios. Aleluya. Con estos 3 elementos principales en la inversión, Dios va a respaldar. El problema de nosotros es que nos hemos olvidado de la sabiduría, de la diligencia y sobre todo nos hemos olvidado de los principios bíblicos. ¿Y cuál es el principio bíblico más importante? La clave de la mayordomía. Que Dios es el dueño y yo soy el mayordomo. Amén. Eso es administrar los recursos que Dios nos ha dado. Amén. ¿Sabe dónde nos ha enseñado el Señor grande y poderosamente a tener sabiduría en este sistema? Hermanos, nos vemos moviendo el dinero como sea porque ya no se consiguen dólares. Y entonces los maestros lo que ganan son ¿qué? Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué compro? ¿Los huevos o la harina? Hasta dentro de 15 días más que te vuelve a llegar los mismos 180 bolívares. O esperar el bono de guerra. ¿Qué hacer con el bono de guerra? ¿Qué hacer con el salario? ¿Cómo lo multiplico? De una u otra manera, ese es tu recurso que Dios ahora está poniendo en tus manos. ¿Cómo lo estás haciendo?
nos ha tocado acudir a la sabiduría. Nos ha tocado acudir a la diligencia. Y por supuesto nos ha tocado aprender principios para ver cómo multiplicamos. Porque lo más importante de un mayordomo no es solamente saber administrar, sino saber multiplicar. Y nosotros estamos en el mejor escenario para que el Señor nos enseñe esto. Amén. ¿Sí? Estamos en el mejor escenario. Venezuela está en el mejor escenario para que el Señor nos enseñe cómo hacer una inversión bíblicamente hablando. Mira, hay gente que ya no duerme, esperando a cómo amanece el dólar al otro día. Esto es una locura. Más la iglesia, más los mayordomos, reposamos que el dueño vigila todo. Amén. Así es. ¿Cómo vas a hacer? No sé, Señor, tú eres el dueño. Aleluya. Tú me dices cómo administro y más nada, usted es el dueño. Y lo que Dios te dio, el dueño, es el más interesado en que no se pierda. Amén. Así es. Aleluya. Recuerdan que Jesús enseñó a que Él multiplica, pero también resguarda lo que sobra. Amén. Así es. Aleluya, aleluya, No se aleluya, pierda nada. aleluya, aleluya. Toda inversión hecha con sabiduría se ve a largo plazo. Ese es el detalle de la sabiduría, que tú no la ves de una vez. No, ella se ve a largo plazo. Y no se hace por codicia. Óigase bien, no se hace por codicia, pero se hace calculando riesgos. Para eso es la sabiduría, para calcular los riesgos que podemos correr en la inversión y en el recurso que tú estás poniendo. Pero no solamente es sabiduría, diligencia y principio, sino que también hay que diversificar. Pregúnteme, ¿qué es eso, pastora? O al menos que alguien lo sepa. ¿Entienden lo que es diversificar? Ahora no basta solamente con tener sabiduría para invertir, diligencia para invertir, principio para invertir, sino que también ahora tenemos que diversificar. Como entiendo que es una palabra nueva para usted, yo traje el concepto de qué es diversificar. Es el proceso de convertir algo que era único en una variedad de opciones diferentes. Ahora yo pregunto, conociendo ya el concepto de lo que es diversificar, ¿cuántos hemos diversificado? Mucho. Entonces sí saben lo que es diversificar. Por eso les estoy diciendo, mis amados, que nosotros en Venezuela tenemos el mejor escenario para que Dios nos enseñe principios bíblicos en mayordomía financiera. Aleluya. Vuelvo y repito que es diversificar. Es el proceso de convertir algo que era único. Es decir, era lo único que yo tenía. Y me jubilaron. Ay, Señor, ¿ahora qué hago yo? Entonces yo dije, era
y lo botaron. ¿Qué vamos? Y le dieron 180. ¿Qué hago ahora? Diversificar. Más nada. ¿Qué es diversificar? Convertir eso que yo creía que era lo único en variedad de opciones diferentes. Plan vacacional de lecturas en 10 días, plan de matemáticas, 10 días leyendo, 10 días sumando, 10 días restando. Tareas dirigidas de la mañana a la noche. Lo único que usted tenía, ahora le ha tocado diversificar. Yo solo vendía cachapa, dice la hermana, pero ahora me tocó parrilla, perro caliente, salchichones, arepas. Rosa nada más cosía las muñecas, el vestido de muñeca, ahora cose para una cosa, cose para la otra. Me falta tiempo para coser. Vamos diversificando, hermano. Entonces ya aprendimos lo que es diversificar. Volvemos arriba, entonces la inversión debe estar guiada por sabiduría, que esos resultados se van a ver a largo plazo. Porque en largo plazo te va a decir, en este negocio a mí me fue bien. Yo le voy a contar un testimonio. Cuando la pandemia, usted sabe cómo estábamos todos en la pandemia, no era nada más yo. Entonces eso me hace resumir el cuento. Cuando la pandemia era una cosa tan terrible que uno no sabe para dónde correr. Es más, no se podía ni diversificar. Nada, En pandemia no se podía ni diversificar. Y yo me metí con el Señor en mi aposento durante un tiempo. Comencé a decirle, Señor, porque los docentes llegamos con nuestro sueldo, no podernos comprar una harina pan. Primero porque estaba escasa y como estaba escasa era muy cara y sobrepasaba el sueldo de nosotros. Entonces era imposible que nosotros tuviéramos, cualquiera de nosotros, una harina pan en casa. Y yo comencé a meterme con el Señor y comencé a decirle, Señor, dame una estrategia, un código, revélame algo, un negocio, algo que yo pueda ver cómo hago, qué digo, qué hago. Y el Señor me dio una estrategia. Ahorita donde tengo mi escuelita, yo abrí un negocio. No sé si muchos se acuerdan que en la pandemia yo comencé a vender cloro. Sí, hermano, yo comencé a vender cloro y para la gloria de Dios lo cuento, no, a mí no me da pena. Vendía cloro, jabón líquido, desinfectante, desengrasante, cera, y yo me fui metiendo cositas, quería un negocio de quincallería donde hubiera de todo. Sí, recuerdo que sí, hasta un nombre le puse, yo le coloqué Todo Hogar, se llamaba. Todo Hogar. Y le dije a mi esposo, yo voy a vender esto. Y mis hijas dijeron, ¡claro, mami! No, mami, ¿cómo vamos a vender cloro? Pues no vendan ustedes, pero ¿qué vamos a hacer? Y como le hablo del salario del maestro, que no era nada, yo agarré ese salario sin comprarme un caramelo y me fui y lo invertí. Confiada en que el Señor me había dado eso. Y yo lo invertí todo. Que no era mucho, pero era lo único que yo tenía en la mano. Hermano, me traje 10 litros de jabón líquido, de cloro, perdón. Y yo lo metí en unas garrafitas de esas de refresco y le dije a Víctor que me hiciera el favor y me lo vendiera porque él tenía punto y que véndamelo ahí, Víctor. A ver, que cuando venimos al otro día, el cloro era tan fuerte que me rompió la cuestión. Me rompió el pote y me quedé sin nada. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué es esto, Padre? Volví a agarrar y volví a invertir. Ya yo había aprendido que no podía echarlo ahí porque lo rompía. Hermano, mire, yo fui avanzando. Mis hijas eran las que, aunque no quisieran, ellas eran las que atendían el negocio
y yo abrí tareas dirigidas. Las dos atendían el negocio, yo con tarea dirigida, y así íbamos llevando la cosa. Y llegué a tener el negocio casi que una quincallería. Te buscaba cualquier cosa allá, que lo conseguía. Usted no me va a creer, pero en pandemia, todo lo que el Señor a mí me dio, nosotros compramos un carro con ese negocio. Obviamente, mis hijas lloraban todos los días, porque ellas bajaban de todo el día donde mi mamá no vendían a veces ni medio litro de cloro. Y ellas lloraban desesperadas. La hija mía mayor acababa de salir de 5º año y ella decía, yo no nací para vender cloro, mami. Y obviamente a mí eso me desgarraba el alma. Y yo le decía, aguanta que esto va a pasar. El Señor a mí me dio una estrategia y Dios me va a responder. Yo creo lo que el Señor me dijo en el aposento. Aguanten, aguanten. Y hoy en día ya saben que nosotros compramos un carro. Lo invertimos en un carro y ese carro mi esposo, como es mecánico, lo arregló y lo vendimos. Y el capital subió. Y de ahí viene esta misma que tenemos. Usted va a decir, ¿vendiendo cloro? No, hermano, no fue vendiendo cloro. No vaya a salir ahorita a comprar cloro porque para ver que la pastora me dijo que yo podía tener. No fue vendiendo cloro. Fue la estrategia que el Señor dio. Es porque yo creí en Dios y puse la sabiduría, la diligencia y creí en un principio. Amén. No hay nada que no se consiga en el aposento. Nada. Dígale al que está a su lado, hay que aprender a diversificar. A veces creemos que es lo único que tenemos y si nos lo quitan nos vamos a morir de hambre. No, hermanos, a mí a los 24 años de servicio me despidieron. Y yo estaba enferma, con 24 años de servicio, teniendo los 1000 títulos del mundo, siendo docente 6, faltándome pocos meses para cumplir mis años de jubilarme. Y a nadie le importó. Y el Señor a mí me dio una palabra. Yo recuerdo que estaba Yoli ese día en la casa. Yo le dije, Yoli, ahora entiendo, anoche yo tuve un sueño donde el Señor me hacía ministrar y me decía, te voy a llevar a reposar a las aguas, te pastorearé en aguas. Y a mí no me faltó nada. Yo duré un mes nada más despedida. Nada. Juntamente con Villa, mi compañero de batalla. Estábamos los dos. Y Villa, a nosotros no nos faltó nada. Nos pagaron todo. Dios usó una sola persona para que a nosotros nos pagaran todo: comida, hospedaje, gasolina, transporte, abogados, lo que pidiéramos. Dios es Dios. Cuando yo pensaba que era lo único que yo tenía. Tenemos que aprender a diversificar. Pero a mí me encanta esta palabra que se la regalé a alguien por primera vez. Eclesiastés capítulo 11, verso 2. Miren lo que dice. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si usted quiere un texto bíblico sobre diversificar, Eclesiastés 11:2 te lo respalda. Yo recuerdo que la primera vez que yo leí esa palabra, yo la leí como 50 veces. Yo dije, ¿qué será esto, pues? ¿Qué es lo que quiere decir? Y así lo voy a poner yo a ustedes ahorita. Vamos, léanlo. Ahora, si alguien lo entiende, se va a levantar y lo va a explicar.
Hermana. Según lo que entiende Marilú, una de las luces. Yo recuerdo que esa palabra me la dio el Señor y en ese tiempo Víctor y Yule, que han abierto más pozos que Isaac, ¿no? Y Jacob y Abraham, un día venden una cosa, al otro día no es eso. Usted va a comprar mañana un mobinet, ya no tiene mobinet, no, ya vendemos el repuesto de moto. Entonces así que vayan a comprar rápido antes que esta gente cierre y abra otra cosa. Y yo recuerdo que cuando el Señor a mí me dio esa palabra, yo la leí muchísimas veces, porque yo decía, no sé por qué el Señor ahí me estuvo ahí. Y en esa oportunidad Víctor abrió un negocio. ¿De qué era, Yulequí? De electrodoméstico. Y él nos dijo, no, para que vengan a ungir el negocio. Y de una vez yo dije, la palabra que el Señor me dio. Y dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Yo le digo una cosa, si a mí me hubiesen regalado este texto cuando yo tenía 18 años, por eso es que era importante el principio bíblico. Si a mí me hubiesen enseñado este principio bíblico cuando yo tenía 18 años, que fue que comencé en la educación, a mí no me hubiese pasado lo que me pasa ahora. Lo único que yo sé hacer es dar clase y predicar. Sí, hermanos, sí. Porque imagínense cómo monto yo una cosa de repostería, yo no sé hacer tortas. O sea, porque la visión que mi mamá nos enseñó era estudie, que es lo único que yo le voy a dejar. Estudie, porque con esta profesión es que usted se va a mantener. Y no le tiene que estar rogando a nadie para que usted la mantenga. Y nosotros nos crecimos con eso. Hay que estudiar, porque yo tengo que tener, porque yo tengo que estar. Hermano, 25 años después, o sea, 3 horitos después. Ay, usted se ríe. Y yo digo, mamá, usted no me enseñó a hacer ni con qué. Yo me dediqué fue a estudiar, y por eso yo llegué a ser hasta magíster, especialista y todos los títulos habidos y por haber. Y nunca aprendí más nada, hermano. Yo no aprendí a defenderme más nada. Cuando llega la pandemia, yo lloraba por esa situación. Yo decía, Señor, ¿qué me pongo a hacer? Yo no sé hacer más nada. En la cocina no soy buena, en la repostería mucho menos. No sé hacer más nada, Señor. Pero si a mí me hubiesen enseñado este principio teniendo 18 años, yo hoy fuera otra. Por eso ustedes, jovencitos, que tienen la gran oportunidad hoy de escuchar este principio, abran sus oídos. 1, porque lo están escuchando del Señor. 2, porque ustedes también han sido parte de esta gran historia venezolana. Y ustedes van a tener una familia más adelante. Y van a decir, la pastora siempre dijo que ya no sabía hacer ni una torta, yo tengo que repartir ahora 7 y ahora 8. ¿Qué quiere decir esto? Reparte a 7 y aún a 8. Abra todos los pozos posibles. Invierta donde tenga que invertir con sabiduría, con diligencia, con principio bíblico, y no se quede en una sola cosa, sino que diversifique. Cuando yo le di esta palabra a Víctor, porque yo decía, Dios mío, ya ustedes no hayan qué negocio abrir, es que quiebran, ¿qué es lo que pasa? Pero entendí que era necesario, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si yo hubiese sabido que la pandemia venía y que hoy un docente 6 ganaría 300 bolívares, yo me pongo a hacer otra cosa.
¿Usted había entendido este texto así? Esto es diversificar. Por eso hoy estoy entrenando a Araceli. Y ella agarró la carrera que le va. Ella es mercadólogo. Se graduó en eso. Por eso usted le ve todos los estados de ella, ya no con las fotos de ella con el pico parado, no, vendiendo. Sí, porque esta etapa ya pasó. Ahora ella está en otra etapa. Repartiendo a 7 y aún a 8. Más ella que viene de todo este sistema. Yo le digo, tú lo conoces. Conoces los principios, conoces la historia, conoces al Señor. Agárrate de la promesa, invierte. Ay, que la vida no es así, puro zapato y pintura, no es así. Esto hay que, mire, repartir a 7 y cuidado si no aún a 8. Porque usted no sabe el mal que viene sobre la tierra. Dígale al que está a su lado, entonces hay que diversificar. Hoy es tomate, mañana no se sabe qué más cuestión vamos a hacer. A Esther. Es así. Es así. Entonces, algo que era único, usted lo puede convertir ahora en muchas cosas. Dios honra la buena administración y el crecimiento de los recursos en quienes lo confían. Dios no te va a dejar solo. Amén. Así es. Aleluya. Gloria a Dios. No lo ha hecho hasta el día de hoy. Así es. No lo hará. ¿Sabe por qué? Él lo prometió. Aleluya. Él dijo, estaré con ustedes Amén. hasta el fin del mundo. Los roben, los despidan, les cierren un negocio, abran otro. Pero hay algo. Si cierran una puerta, otra Dios va a abrir. Si viene una tormenta, Dios traerá la calma. Pero hay que hacer algo. Amén. Aleluya. Aleluya. Por eso invertir y emprender es una forma de multiplicar los recursos. No es codicia, no es avaricia, es multiplicar lo que Dios nos ha dado. Siempre recordemos que tenemos que rendir cuentas. Y para rendir cuentas necesitamos haber llevado los talentos multiplicados. Invertir y emprender es una forma de multiplicar los recursos. Dios ha visto tu esfuerzo. Dios ha visto que tú tienes un concepto bíblico que puedes poner en práctica. Dios va a respaldarte. Tú eres su mayordomo. No te va a dejar solo. Amén. No te va a dejar solo. Pero tiene que tener en cuenta algo. Toma en cuenta esto, amado. Dios no bendice el desorden. Dios no bendice el desorden. Ay, ay, ay. ¿Le gusta la inversión? En las finanzas también hay un orden. Amén. El orden es parte importante de la vida espiritual, porque nosotros le servimos a un Dios de orden. Dice 1 Corintios capítulo 14, verso 40, pero hágase todo. Tiene dos connotaciones importantes. Decentemente. ¿Cómo usted va a hacer todo? Decentemente. Con decencia y con orden. A ver, diga conmigo, voy a hacer todo. Voy a hacer todo Con decencia y con orden. con orden. Usted no puede olvidar esos dos principios más.
aparte de la sabiduría, de la diligencia, de los principios, de la diversificación, también se necesita decencia y orden. Le pides a Dios abundancia, pero no escatimas gastos. ¿Cómo es esto? Estamos en desorden. Le pides al Señor que te dé más, pero el Señor te ve que no has aprendido a administrar. Entonces el dueño no te puede soltar más. No te puede soltar más. Hay gente que es desordenada para gastar, para invertir. El desorden no es de Dios. El desorden no es de Dios, ni tampoco es la indecencia. No se invierte en cualquier cosa. Se invierte en algo que tenga principio bíblico. Amén. Usted no va a invertir, no, mire qué negocio, una licorería. Eso sí me da plata yo. ¿Ah? Mire, vamos a invertir en una perfumería, cosa de brujo. ¿Sabe qué da plata el chimón? El cigarro. Hermano, se lo digo porque yo lo he visto. Gente que conoce al Señor invirtiendo en cosas locas, en cosas fuera de orden. Hermanos, no podemos, hay que estar al pendiente de esto, lo tengo que decir. Amén. Lo tengo que decir. Así es. No, yo la vendo pero no la consumo. ¿Cómo es esto? Hermano, la inversión con los recursos de Dios no es alocadamente, es con orden y con decencia. Amén. Diga conmigo, con orden y con decencia. Recuerdan que les dije que todo mayordomo con las finanzas honra a Dios. Amén. Cuando tú te sientas en tu mesa a comer, tú estás honrando a Dios y dices, esto vino de aquí, de este trabajo que Dios me dio, de este negocio que Dios me dio. No de vender chimón. Nuestro negocio tiene que proyectar el orden y la decencia de quién es el Dios que nosotros Amén. le servimos. Así es. Amén, hermano. El orden y la decencia. Porque mi negocio dice quién es el dueño. Amén. Así es. Aleluya. Yo siento al Señor aquí. Gloria a Mi Dios. negocio dice quién es el dueño. El negocio suyo es la imagen de Dios. Amén.
más las personas A veces de las afuera. inconversas. Ya no es el dueño, Ya no ya es lo el dueño. sacaron hace tiempo y metieron a otro dueño. Y de ese otro dueño vamos a hablar en la siguiente clase. Aleluya. Gloria Voy a Dios. a cerrar con esto. No puedes prosperar donde no hay orden. Hay un enemigo de las finanzas, o mejor dicho, más de las finanzas de nosotros, en las finanzas. Pero eso lo vamos a ver En la próxima. dentro de 15 días. Amén. Dios les bendiga. Aleluya.